disculpe, doctor, nos comentaba que no ve viable o no vio viable la posibilidad de intentar participar con Morena. En efecto, y es por las mismas razones que el problema del PRD, que es la idea del líder iluminado, y yo no creo en los líderes iluminados. Yo creo más bien en una colectividad discutiendo y analizando y llegando a conclusiones. Y la tragedia de la izquierda mexicana es justamente que ha decidido optar por el modelo de líderes iluminados. Fue el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y ahora el caso de López Obrador, en vez de la discusión colectiva y el arribo el aterrizaje de las propuestas a partir de esa discusión. Entonces se ha perdido esa riqueza de la cultura de izquierda y esto es una tragedia porque es una pérdida de la cultura de izquierda, que era una cultura de discusión, una cultura de abrir audazmente nuevos planteamientos, como fue el tema de el tema valórico sobre la posibilidad de las relaciones y los matrimonios de las personas del mismo sexo, por ejemplo, o el tema del aborto y la posibilidad de legalizar la terminación e interrupción de embarazos si así lo deseara la mujer. Sí, temas que han sido radicales y que han sido discutidos, siguen siendo discutidos incluso en muchas sociedades, había sido como el baluarte y la oferta de la izquierda. Y esto se perdió en gran medida con la izquierda mexicana, que se ha vuelto más bien conservadora, cerrada, frente a estas opciones. Entonces, lo que creo es que la izquierda como cultura democrática se nos ha perdido. Y esa es la base de mi no incorporación, por ejemplo, a Morena, que incluso considero que es mucho más regresivo, incluso en términos de la cultura democrática, que el propio PRD, cosa que me resulta absolutamente alarmante, de que la izquierda, en vez de buscar abrir más espacios, acepta cerrarlos aún más con un dirigente unipersonal, mesiánico impositivo en su partido. Muy bien. Bueno, pues tras esta catástrofe que aconteció no solamente en la Ciudad de México, sino otros estados de la República, ¿cómo observa el panorama de las elecciones rumbo al 2018? Bueno, yo no estoy seguro cuál vaya a ser el impacto. Lo que sí puedo decir es que en el 85 el conflicto entre la sociedad civil y el gobierno federal y local, que eran puros priistas, fue de tal magnitud que en el 1988 la Ciudad de México votó abrumadoramente en contra del PRI. Y eso, desde mi punto de vista, fue producto del fenómeno que provocó el sismo del 85. Sin embargo, yo creo que esto es distinto. Estamos viviendo una situación diferente y no sé cuál realmente vaya a ser el resultado en términos electorales. Sin embargo, lo que sí puedo decir es de que estamos viviendo un despertar de un sector de la sociedad, especialmente de los jóvenes, los millennials, etcétera, que estaban de alguna manera desorientados o en todo caso no se hacían presentes y no se sentían parte de la cultura política. Hoy se han hecho parte de la cultura política de la ciudad. ¿De qué manera se va a expresar esto a futuro? No lo sabemos, porque lo que viene es un debate amargo, así lo presiento, sobre el modelo de desarrollo que ha impulsado el PRD y Morena en la ciudad, y los vinculo a los dos porque son los mismos rostros, las mismas caras que han estado gobernando la ciudad, aunque estén en partidos diferentes, pero son exactamente los mismos, que han estado de acuerdo con el modelo de desarrollo urbano en la ciudad, que básicamente provocó un irresponsable
boom inmobiliario, de especulación de empresas vinculadas con autoridades sin escrúpulo, que han hecho fortunas sobre la base, ahora lo sabemos, de incluso la muerte de un número importante de capitalinos. Por ejemplo, y abundo sobre este tema, la diferencia entre el temblor del 85 y el 2017 es que en el 85 básicamente fueron afectados edificios construidos por el gobierno. Por ejemplo, Tlatelolco, las grandes zonas multifamiliares fueron construidos por el gobierno, no por particulares, sino con dinero público. Los hospitales que se cayeron, todo el centro médico se cayó, el hospital general se cayó, muchos hospitales se cayeron, escuelas y oficinas públicas en toda la Ciudad de México. Entonces, fueron la parte mayoritaria de los derrumbes del 85. Hoy no es así. Hoy lo que se cayeron son edificios construidos por particulares, producto del boom inmobiliario que se ha provocado en la ciudad a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el bando 2 que él aprobó sin consulta con la ciudadanía, que abrió los usos de suelo y que permitió subir los niveles de los edificios, por lo menos en un 100%. Entonces, ¿esto qué provocó? Lo que provocó es que se han construido desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador edificios sin la seguridad que se requiere, sin la protección hacia los ciudadanos y poniendo en riesgo la seguridad física de quienes aquí habitamos. Y es la prueba de este sismo, es ese precisamente, de que se ha seguido un modelo de urbanización salvaje y sin planificación que hoy está teniendo que reportar muertos por los sismos. Entonces, este es el efecto inmediato que estamos viendo, la complicidad de corrupción oficial junto con especuladores con el valor del suelo, los desarrolladores. Hay que revertir este modelo. Este es el reto que tenemos de aquí en adelante, es sacar las mejores conclusiones de cómo revertir este modelo. Uno de los temas obvios es que esta idea de la ciudad vertical, la ciudad construida hacia arriba, sin límites, es completamente equivocada. Lo que tenemos que hacer es construir una ciudad básicamente baja, que nuestra reglamentación tiene que reforzarse y la autoridad tiene que asumir su responsabilidad. Yo espero que haya un castigo severo a, por ejemplo, autoridades delegacionales por el incumplimiento de su deber en la vigilancia. Por más que quiera evadir su responsabilidad, la delegada de Tlalpan es responsable. Por más que quiera evadir su responsabilidad, el delegado de Benito Juárez es responsable de esto. Es decir, ellos no vigilaron y pueden decir que fue en otro momento que le tocó a otros, lo que sea, pero ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Y tiene que haber castigo, porque si no hay castigo, no se va a corregir la situación y menos se va a parar la corrupción. Y la corrupción es un cáncer que ha crecido en la ciudad y que hace enorme daño y provoca muertes. Entonces, esto lo tenemos que atacar de una manera profunda. Ahora, ¿qué efecto electoral tendrá esto? Depende de la discusión que tengamos entre los ciudadanos de aquí al próximo año. Pero ciertamente yo creo que hay que lanzar la discusión y tenerla abierta permanentemente de aquí a las elecciones y después, porque este es un tema que va a tardar mucho tiempo en subsanarse. Sí. Bueno, y en este tenor, ¿cómo calificaría la administración panista?
Bueno, me parece que ha sido cómplice absolutamente. En la delegación Benito Juárez simplemente adoptaron el mismo modelo del PRD Morena, es decir, el bando 2, y se convirtieron en grandes especuladores. Y entonces hoy por hoy el PAN en la Benito Juárez es un partido que está vinculado directamente a la corrupción y a la construcción de edificios. Yo diría, no solamente son funcionarios corruptos, sino son socios de las constructoras. Y eso me parece que es el peor de todos los mundos. Y esto los electores vamos a tener que discutir qué hacer con ellos. Y creo que el juicio de la historia deberá ser muy severa. Bueno, usted también ya ha participado, trabajado en la delegación en diferentes rubros. ¿Podría decirnos cuáles son las carencias principales que tiene Benito Juárez? Bueno, la carencia mayor, producto de lo que nos ha mostrado el sismo, es la carencia, la falta de un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, un gobierno que vigila, un gobierno que está atento a los problemas, no un gobierno que echa la bolita, que es lo que está haciendo este gobierno ahora, y todos ellos juntos. Porque todos los delegados panistas, desde el 2000 en adelante, cuando se aprueba el bando 2, todos ellos se han hecho cómplices de este proceso. No hay uno de ellos que se salva de esta dinámica. Entonces, el problema que enfrentamos es que necesitamos destruir ese andamiaje de vínculo entre autoridad y constructor. Hay que romper de tajo ese cordón umbilical que los une. Y esa es la tarea de los ciudadanos. Y crear un gobierno eficiente, un gobierno capaz de vigilar lo que ocurre en su territorio. Un gobierno que es capaz de, por ejemplo, implementar un programa de protección civil en serio y dedicarle los recursos que requiere esto, en vez de dedicar los recursos simplemente a tratar de ganar el aplauso público fácil, pero sin hacer su tarea difícil, seria, de vigilar realmente por la protección y la integridad física de los ciudadanos. Muy bien, y una vez formalizada su candidatura para la alcaldía de Benito Juárez, y si llega a ganar dicha alcaldía, ¿cuáles serían las facultades y los límites de estas que tendría para gobernar la demarcación? ¿Hasta dónde llegaría su gobernabilidad? Bueno, esta es una discusión eterna entre las delegaciones y la Ciudad de México, el gobierno central, y básicamente ha servido para que todos se echen la bolita y nadie asume la responsabilidad. Por ejemplo, se ha publicado recientemente en estos días el dictamen de la delegación autorizando la apertura de un edificio que recientemente se abrió y que se acaba de caer con el temblor. Es decir, la delegación autorizó que se abriera el edificio, que se vendieran los departamentos, que la gente ocupara el edificio. Y resulta que ni siquiera habían revisado a conciencia la situación del edificio, viene el sismo y se cae el edificio. Ya se destruyó y se tiene que derrumbar. Entonces, la delegación, sin embargo, su reacción es demandar a la constructora y decir yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo creo que ya no podemos permitir ese grado de desapego y francamente de cinismo de autoridades que no asumen su responsabilidad, ni siquiera de sus documentos propios que ellos mismos firmaron. Es lo mismo con la delegada en Tlalpan, ¿no? Que quiere echar la culpa a otros y no asumir la propia. Entonces, ¿qué es el tema de las facultades? Es simplemente que un alcalde tiene que meterse en todos los problemas y tiene que tener una opinión y tiene que decir lo que el gobierno puede o no puede hacer. Por ejemplo, el tema de la policía. El alcalde debe poder ejecutar
asuntos con la policía, especialmente en materia de tránsito, en materia de seguridad local, y debiera ser autoridad de la delegación poder hacer esto. El tema de investigación de actos criminales, asesinatos, etcétera, está bien que sea una policía central que tiene más información, que tiene más recursos, pero la policía puede perfectamente sujetarse a los lineamientos de la delegación en materia de tránsito, en materia de orden urbano, ecológico, etcétera. Entonces, esto no tiene que ser facultad del gobierno central. Entonces, hay muchos aspectos de la seguridad que la delegación puede meterse, y también en la calidad de vida, en el rescate de la calidad de vida de los ciudadanos, que empieza por asegurar que quienes habitan aquí tendrían edificios seguros, y los que no, hay que actuar con mucha rapidez, como se ha visto, incluso para permitir a los vecinos que tomen medidas en sus edificios, razonables por supuesto, pero no regatearles los permisos, que es lo que hace la delegación, regatear la posibilidad de mejorar, de atender, de resolver temas. La autoridad siempre regatea, y lo hacen también por corrupción, porque quieren cobrar servicios que no debieran cobrar. Entonces, la corrupción y la ineficiencia se van de la mano, y eso hay que erradicar las dos cosas. ¿Y hay alguna cosa o acción que rescate que hizo o haya hecho la administración panista en la demarcación? Bueno, yo veo que cuidan mucho el camellón de División del Norte que está enfrente de la delegación. Creo que han hecho eso muy bien. Solamente. Y bueno, de cara a las elecciones de 2018, ¿nos podría dar su opinión? ¿Qué importa más, el candidato, el partido o las nuevas coaliciones que han surgido? Bueno, esa es parte de la incógnita y de la transición política. Yo creo primero que crecientemente importa el candidato o la candidatura, hombre o mujer. Eh, Esto anteriormente era menos importante, era mucho más importante el partido que la candidatura. Es un poco lo que han dicho algunas personas, de que podrían haber propuesto, el PRI podría haber propuesto un perro a un puesto y habría ganado porque era del PRI, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy, en una sociedad mucho más despierta, mucho más conectada a través de redes sociales, que discute mucho más, que analiza y que tiene acceso a mucha información, esto es clave, es cada vez más importante los planteamientos de los candidatos. Entonces creo que sí es importante. Ahora, el frente que se está planteando ahora entre tres partidos, posiblemente cuatro, pues va a tener un impacto que no es claro cuál sea, porque no hay necesariamente una suma mecánica de votos. Hay que ver qué entusiasmo genera o no, qué candidatos tenga, y ahí va a ser muy importante que un frente de ese índole tenga excelentes candidatos atractivos, capaces de convocar a la sociedad, no simplemente por el hecho de haberse unido como bloque de partidos, sino por tener realmente una propuesta de alternativa que está añorando la sociedad. Porque la sociedad está muy enojada legítimamente con los partidos, y de ahí que los candidatos independientes y la idea de la candidatura independiente ha crecido más y más. Yo entiendo que no se ha tenido un potente impacto aún en toda la sociedad, pero hay que recordar que los candidatos independientes nos ubicamos en cuarto lugar en la Ciudad de México, por ejemplo. O sea, estamos arriba del PRI en las preferencias, muy pegados al PAN. El año pasado, en las elecciones para constituyente, prácticamente empatamos con el PAN en tercer lugar, los independientes. Entonces, hay una masa crítica social en la Ciudad de México dispuesta a votar por candidaturas independientes. Esto es muy importante, y creo que hay que reivindicar esa posibilidad y
esa opción de crecimiento. Entonces afirmaría que en este caso Podemos Juntos tiene la convocatoria suficiente frente, mejor dicho, ante esta alianza de Movimiento Ciudadano, el revolucionario PRD, perdón, y PAN. PAN. ¿Tiene suficiente convocatoria para competir? Bueno, para competir sí, para ganar no sé, eso lo vamos a estar viendo y vamos a estar viendo cómo reacciona la sociedad. Y la gran incógnita es esta, ¿cómo va a reaccionar la sociedad que se movilizó ahora con el sismo en las elecciones del próximo año? Eso no lo sabe nadie, pero en principio lo que se percibe es que hay un voto antisistema, que puede ser un voto de abstención, por cierto, pero en el caso de que encontraran la alternativa de votar por independientes, puede ser un voto muy potente, porque es un voto que se contacta a través de las redes sociales, y las redes sociales van a jugar un papel muy potente el próximo año, mucho más que nunca, yo creo. La discusión va a ser, muchos piensan que es especialmente los partidos, que todo depende de su publicidad en televisión y en radio. Yo sé que eso sigue pesando, pero lo que es muy importante van a ser las redes, porque las redes tienen una credibilidad que muchas veces no tienen los medios oficiales, porque la gente siente, percibe, correcto o no, pero siente y percibe que las redes expresan una opinión más auténtica. Y hoy por hoy la gente busca la autenticidad, la legitimidad en una voz, no simplemente la repetición de consignas y frases previamente diseñadas. Entonces, yo creo que las redes van a tener una influencia muy potente en las elecciones del próximo año. Y en ese caso, yo diría, la población que vimos, por ejemplo, ahora que se movilizó en torno a los edificios y los damnificados y los centros de acopio, etcétera, tanto dentro de la Ciudad de México como fuera de ella, se movilizaron a través de las redes. Las redes fueron una pieza clave. Por cierto, fenómeno que no existió en el 85. No había la cantidad de información en el 85 fluyendo que hubo ahora. Y esto es muy importante, esto cambió completamente la manera incluso en que el gobierno y las Fuerzas Armadas se asociaron con los ciudadanos, porque vieron que los ciudadanos estaban mucho más informados, mucho más organizados, rápidamente. Muchas veces incluso la sociedad civil llegó antes que las Fuerzas Armadas, que la Marina, que el Ejército en determinados puntos para ayudar a los damnificados. Entonces, todo esto es parte de una nueva cultura que parte de las redes sociales. Y esas son las cuestiones que vamos a tener que aquilatar para el próximo año. También mucho se critica que el surgimiento de nuevos movimientos, partidos, grupos que quieren participar para contender en las elecciones son o forman quizá parte de una estrategia para disminuir votos de los 3 o 4 principales partidos. ¿Qué opina respecto a esto? ¿Podemos Juntos qué es? Bueno, esa discusión es una postura de los grandes partidos que sienten eso, que se sienten amenazados en su hegemonía. O sea, cuando el PRI, cuando el PAN, cuando el PRD, cuando Morena dicen, los independientes son para quitarnos votos, que son una maniobra, que son una intentona de desprestigiarlos, en realidad no están entendiendo el fenómeno de la sociedad. La sociedad está en un estado en una sensación de agravio para con los partidos políticos que ellos ni se imaginan. Por eso, cuando preguntan en las encuestas
en qué no más no confía siempre está en el sótano los partidos políticos, siempre. Los partidos políticos, los diputados y la policía. Incluso ahora la policía está un poco mejor que los partidos y los diputados. Y esto porque la gente no confía en ellos. Entonces, claro, el fenómeno de los candidatos independientes surge hoy en la sociedad, no por la obra y gracia de una persona o de un grupo, sino porque hay una demanda de tener alternativas nuevas y de escuchar voces diferentes, de recibir opiniones diferenciadas. Y esto es lo que está buscando la sociedad, esto es lo que está añorando. Y en ese sentido, entonces, las candidaturas independientes somos una respuesta también a la demanda de la sociedad. A una franja de la sociedad harta con los partidos y que dice, exijo otra cosa, no les creo. Es lo que están diciendo. Y entonces tenemos que crear una alternativa distinta, una opción diferente, para que la gente pueda volver incluso al sistema político, porque después, cuando ya no se cree en el sistema político, ¿qué más queda? Es un poco el rupturismo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en España, ¿no? En Cataluña, de que se ve que, bueno, entonces no creen en nada, ya no creen en ese sistema, entonces es la ruptura. Y en México una cosa así puede suceder si no nos cuidamos, ¿no? Y bueno, en suma, ¿cuáles serían los problemas que tiene la capital, que tiene la Ciudad de México y que podemos juntos, llegando en este caso a un puesto, podría resolver o estaría dispuesto a trabajar? Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante es que quienes somos candidatos independientes entraríamos sin los compromisos previos que tienen los partidos políticos. Esto es fundamental. Porque los partidos que dominan en la ciudad, que es PAN, Morena y PRD, básicamente están todos ultra comprometidos con un conjunto de intereses económicos previamente creados, especialmente vinculados a los desarrolladores. E insisto, Morena, igual que el PAN y el PRD, Morena no se salva porque todas las caras de Morena, digo, Sheinbaum, viene de haber gobernado 6 años con Andrés Manuel López Obrador, y ellos son los que crearon el boom inmobiliario. Ellos son los responsables, en el fondo e históricamente, de este desastre. Entonces ellos no se salvan, ni se pueden lavar la cara de este tema, ni tienen explicación. Y además no tienen explicación porque no explican nada. Evaden las responsabilidades. Más que explicar, evaden. Entonces, los candidatos independientes entramos sin esos compromisos y eso es básico. Y entonces nuestro único compromiso puede ser con la ciudadanía y de construir un consenso de los ciudadanos con los nuevos gobernantes de cuáles son las necesidades y cómo atenderlas. Y esto implica reorientar también el uso del presupuesto. Y esto implica también quebrarle la columna vertebral a la complicidad desarrolladores, funcionarios, en un modelo de desarrollo urbano completamente irresponsable. Tiene que replantearse esto para construir bajo, construir edificios bajos, volver en realidad al modelo que había anteriormente de no permitir más de 3 o 4 pisos. El hecho de que el bando 2 de Andrés Manuel permitió aumentar en un 100% los niveles de las construcciones es el origen de este desastre. Entonces tenemos que cambiar completamente ese modelo, pero solamente lo puedes hacer con gobernantes que no están comprados por los desarrolladores. Esto es lo fundamental, es romper la columna vertebral del origen de la corrupción. Esto es lo básico.
Después de eso hay que tratar los problemas del ordenamiento urbano. Por ejemplo, hay que convencer al gobierno federal de que tiene que descentralizar sus instancias, sus secretarías, tiene que sacar secretarías de la Ciudad de México, tiene que despoblar a la zona urbana, a la zona central, de una manera significativa. Esto es muy, muy importante. Entonces, bueno, este es el esfuerzo que tenemos que hacer para realmente replantear la ciudad. El modelo urbano, que es en todo, es la sustentabilidad, es el modelo ecológico, es el modelo de seguridad. Todo está vinculado con el modelo urbano. Y si eso se reestructura y se replantea y se rompe la columna vertebral de las complicidades, los candidatos independientes son los que podemos lograr eso. Y frente igual a estos acontecimientos, catástrofes y las acciones que ha tomado la administración que gobierna la Ciudad de México, ¿cree que la ciudadanía ejercerá algún tipo de voto de castigo? Bueno, es la gran especulación, es donde yo no sé. Yo en principio diría, creo que la ciudadanía tendría que hacerlo. Espero verlo de alguna manera, no sé cómo exactamente se exprese. Una de las expresiones puede ser votar, por ejemplo, mayoritariamente por candidatos independientes. Pero la sociedad tiene que ir generando esta dinámica. Insisto, en el 85 vimos la derrota del PRI en el 88, fueron 3 años después. Ahora las elecciones son en apenas unos cuantos meses, en realidad son 10 meses de aquí al proceso electoral, entonces, o incluso menos, estamos muy cerca ya del proceso electoral. El problema del sismo va a estar, es una herida abierta y supurante que va a estar afectando los resultados y la discusión de la elección. Y las autoridades actuales tratan de echar la bolita y de desafanarse y decir que ellos no fueron y que ellos no son responsables. Todos ellos son responsables, por supuesto que lo son, porque ellos impulsaron juntos este modelo de desarrollo urbano. PRI, PAN, PRD, Morena, todos están involucrados en haber aprobado en la Asamblea Legislativa y haber pactado con las autoridades del gobierno central y de las delegaciones este modelo de desarrollo. Y tenemos que poner de cabeza el modelo. Tenemos que revertir este modelo urgentemente para la seguridad y la paz y tranquilidad de nuestros ciudadanos. Y finalmente, ¿cómo invitar a los ciudadanos a participar, a ejercer su voto, ya sea el partido al cual decidan otorgarle esta participación, este ejercicio? Bueno, la tarea de los partidos, ellos sabrán. Lo que yo podría decir con relación a las candidaturas independientes es de que pues cada quien estará trabajando con sus propuestas, sus planteamientos en su territorio. Yo estaré trabajando en la delegación Benito Juárez para convencer a la gente de que sí es posible hacer un gobierno distinto, sí es posible construir una verdadera alternativa que nos convenga a los ciudadanos y sí es posible tener a alguien, en este caso una candidatura como la propia, que pueda orientar y conducir ese proceso. Entonces, ¿cómo lo haremos? A través de redes sociales, hablando con la gente, haciendo reuniones. No es un tema de dinero, no es un tema de tener mucho dinero para ganar la elección. Yo no creo eso. Todos dicen que para ganar hay que tener millones y millones. Pero yo no creo eso. Yo creo que hay que tener las mejores propuestas, especialmente cuando la sociedad tiene la tragedia a flor de piel, como lo tenemos todos los capitalinos por el temblor. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna cosa que quiera agregar? No, muchas gracias. Gracias.